En esta oportunidad le presentamos un trabajo sobre una introducción a circuitos serie y paralelos y algunas aplicaciones prácticas de la ley de Ohm. En primer término estamos viendo un circuito básico o elemental que consta de una lámpara, un interruptor y una fuente de alimentación que puede ser una pila o una batería. También se puede apreciar el esquema eléctrico correspondiente. Ahora ustedes tienen un esquema eléctrico básico universal que consta de una resistencia, una fuente de tensión, y como es un circuito cerrado hay una intensidad de corriente circulando por él. Cuando existen más de una resistencia conectadas a un circuito o a una fuente de tensión, esto se puede hacer de dos modos diferentes: el circuito serie y el circuito paralelo. En el primer caso, el circuito serie, las resistencias están conectadas una a continuación de la otra, como ustedes pueden ver en la pantalla. R1, R2 y R3 están conectadas una a continuación de la otra y a su vez a la fuente de tensión. En cambio, en los circuitos paralelos, los inicios de cada una de las tres resistencias se conectan entre sí y los finales también se conectan entre sí, y a su vez se conectan estos dos, principio y final, a la fuente de alimentación. Volviendo al esquema básico elemental, teniendo en cuenta que están presentes las tres magnitudes eléctricas fundamentales, como decíamos, vamos a recordar que la relación que existe entre estas tres magnitudes fundamentales está establecida por lo que llamamos la ley de Ohm. Habíamos dicho en un video anterior que de la fórmula principal pueden derivarse otras dos fórmulas que completarían las ecuaciones que corresponden a cada una de las tres magnitudes eléctricas fundamentales. A continuación veremos con ejemplos prácticos cómo utilizar la ley de Ohm. En el primer caso, en el circuito básico que estamos utilizando como referencia, tenemos como dato conocidos la tensión y la resistencia, 20 volt y 5 ohm respectivamente. Utilizando la ley de Ohm, la fórmula correspondiente, que es intensidad es igual a tensión dividido la resistencia, dividimos 20 dividido 5, que son los valores de nuestro circuito, y obtenemos como resultado el valor de la intensidad que no conocíamos, que en este caso es de 4 amperes. En el segundo ejemplo, los datos conocidos son la tensión y la intensidad, desconociendo el valor de la resistencia. Aplicamos la ley de Ohm, que establece que resistencia es igual a tensión dividido intensidad, 20 dividido 2 en este caso particular, lo cual nos arroja como resultado que la resistencia tiene un valor de 10 ohms. Por último, en el tercer ejemplo, los datos que conocemos son de la intensidad y de la resistencia, 3 amperes y 20 ohms respectivamente, y desconocemos el valor de la tensión. Aplicando la ley de Ohm, tenemos que la tensión es igual a la resistencia por la intensidad, es decir, 20 por 3, lo que nos arroja un resultado para la tensión de 60 volts.